Hola, muy buenas. Mi nombre es Francisco Lipari. Yo soy estudiante de la Universidad de Yacambú en la licenciatura de Psicología y hoy les tengo un video al respecto sobre evaluación psicológica al deportista, especialmente de la materia de psicología del deporte. Entonces, para poder evaluar muy bien este tema que nos corresponde hoy, les traigo un caso para que se pueda hacer una evaluación estricta de cómo fue el proceso, ¿ok? Entonces comenzamos con la evaluación psicológica. Primero que todos, comenzamos. Se trata de paciente masculino de 22 años cronológica, se presenta a consulta solo y bajo sus propios medios. Es la tercera gesta de 4 embarazos, muestra una actitud colaborativa y abierta al proceso. Memoria conservada, eulálico, eutímico, euproséxico, eupsíquico, eucinésico, de juicio conservado y orientado en tiempo y espacio. El paciente se manifiesta nervioso, sentirse nervioso y con miedo antes de entrenar o jugar algún partido. Comenta sufrir de sudoración en las manos y desconfiar en sí mismo. Es importante resaltar de que el paciente es un jugador de béisbol de manera didáctica, no juega de manera profesional, pero aún así tenía una larga proyección, tenía muchos años de juego y además también tuvo una proyección a ser contratado por alguna o fichado por alguna liga o algún equipo de Centroamérica. Entonces, durante la exploración, el paciente narra haber tenido su primer contacto con el deporte a la edad de los 3 años, en la cual su padre lo lleva a los partidos de béisbol. Es durante este proceso en el cual el paciente comienza a practicar y su padre vio potencial en él. De ese momento en más continuó jugando para distintos equipos y además para la selección regional del estado de Barinas, en el lugar donde nos encontramos actualmente, expresando que durante toda su infancia y adolescencia ganó muchos trofeos, tanto colectivos como individuales. Además comenta que su posición regular en el campo es de corto o bateador. Y esto juega un papel importante y crucial en lo que serán las variables a evaluar durante la evaluación psicológica, durante el proceso de evaluación. Bien, la posición en la que él juega debido a la circunstancia que lo trae a la consulta, que no simplemente es por el hecho de la sensación de nerviosismo, las inquietudes o lo que más adelante será valorado como una posible ansiedad, sino también de que trae a colación una lesión muscular, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos a la parte de las variables y según el verbatim del paciente, la lesión ocurre en el año 2022 durante un entrenamiento. Para aquel momento, el paciente estaba en mira para ser fichado por varios equipos de Centroamérica, como ya se había nombrado anteriormente, y comenta que se le solicitó que calentara con balones medicinales de que tienen mayor peso, ¿no? Durante este proceso, el jugador fue exigido por el entrenador a que rindiese la mayor cantidad posible de tiempo, aunque ya le manifestó al entrenador que se sentía muy cansado y muy agotado por las largas horas de entrenamiento que estaba teniendo. Pero como se encontraba bajo la mira de los fichajes, él siguió entrenando y esmerándose al máximo. Durante este proceso, en un momento dado, el paciente comenta que empezó a tener un dolor intenso en el brazo hasta que sintió un pinchazo y en la parte anterior del hombro, lo que le hizo perder la movilidad parcial del brazo, lo que él comenta como un adormecimiento. A partir de ese momento, el dolor y la pérdida de movilidad parcial del brazo ocurren cuando realiza varios lanzamientos. Aquí estamos viendo la frecuencia, la intensidad y en los momentos en los que ocurren. Los lanzamientos es lo que limitó al jugador a no poder jugar en las posiciones de pitcher, que era la que se le favorecía con más y era la que él pretendía desarrollar profesionalmente. El malestar se prolongó durante unos días hasta desaparecer completamente. El paciente manifiesta que el dolor es muy intenso, por lo que lleva 2 años fuera de competición o de las canchas por temor al dolor y al malestar que le genera, además de expresar abiertamente, según su verbatim, tengo miedo de no poder utilizar el brazo más nunca. Entonces vemos cómo ya se empieza a generar un proceso condicionante o catastrófico al respecto de al momento de jugar, el miedo que existe y persiste debido a la lesión. También otra variable que es importante entender y resaltar es que al momento de la lesión el paciente expone que no se le realizó ningún chequeo médico, ningún chequeo profesional de un fisioterapeuta concretamente. Además que tampoco se dio una evaluación correcta de la lesión a través del tiempo. Es decir, él se lesiona, se retira de las canchas durante un periodo de 6 meses donde está en completo reposo, sin jugar, sin hacer ningún tipo de actividad deportiva, pero durante ese periodo de tiempo no se hizo ninguna evaluación. También es importante entender de que socialmente el jugador proviene de una familia de bajos recursos, entonces tampoco tenían los medios y para poder acceder
de manera privada a los fisioterapeutas o a los médicos correspondientes, a los servicios médicos correspondientes. Además comenta haber sido solamente palpeado en el área de la lesión por un fisioterapeuta que tenía una relación de amistad con el entrenador, el cual diagnosticó, según las palabras del paciente, una lesión en el ligamento, pero sin mayor información además de ello. Aquí se nota también cómo también entra como en responsabilidad la acción del entrenador, el cual no toma un papel responsable a la hora de tratar la lesión del jugador y lo condiciona a pasar por una circunstancia compleja, en la cual su sueño de vida, también manifestado por él, que es ser un jugador profesional de béisbol, se ve truncada por esta lesión, que además tampoco fue tratada correctamente. Entonces tenemos varias variables que conjugan y que además dan paso a la relación, a la actualidad, a la conducta relacionada con la actividad deportiva del jugador, la cual se encuentra condicionada por la lesión. Aunque el paciente sigue parcialmente activo, jugando en posiciones que sometan a sus extremidades a estrés físico, que no sometan a su extremidad a un estrés físico importante, el paciente no puede jugar un partido completo sin tener que salir debido al temor a que el dolor vuelva a aparecer. El compromiso de su parte afectiva genera una activación fisiológica. Esta activación fisiológica, además, con una construcción de pensamientos relacionados con la ansiedad, el miedo, el temor, la sudoración, las palpitaciones, y además esto funciona como hipótesis que más adelante será evaluada y verificada a través de un test psicométrico. Entonces, por lo que el proceder debe estar dirigido de manera multidisciplinaria. Aquí ya se toma en cuenta durante las variables cómo va a ser cómo será el accionar o el plan de acción que se va a intentar realizar como profesional, como especialista en la psicología, en la cual tiene que ser multidisciplinaria, tienen que involucrar distintos tipos de factores, como por ejemplo fisioterapeuta, kinesiólogos, especialistas en biomecánica, para poder recuperar en la medida de lo posible la lesión y además preparar al deportista para hacer frente a los retos físicos que están en su porvenir. Es decir, él sigue teniendo la intención ya de manera realista de jugar en posiciones que sean aventajosas para él, pero además también esto pues va a conllevar todo un proceso de adaptación y también de entrenamiento para poder tener una técnica más adecuada y que le pueda servir para evitar el constante exceso de ejercicio físico o de estrés en la zona de la lesión. Por otra parte, abordar de manera simultánea la pérdida de miedo a lesionarse nuevamente. Esto ya forma parte del proceder del psicólogo, de uno como especialista, y un seguimiento de protocolos para la ansiedad y acompañamiento para apoyar su proceso motivacional. Es decir, tenemos que recuperar esa parte anímica, esa parte motivacional que está involucrada por la lesión, que está condicionada durante los partidos. Entonces, para ello, el acompañamiento es extremadamente importante, además de técnicas de relajación y técnicas de aislamiento para los pensamientos catastróficos o de tipo intrusivos que puedan aparecer durante el proceso previo, durante y posterior al partido. Entonces tenemos los efectos de la evaluación. En la evaluación el paciente se mostró colaborador y con deseo de poder avanzar en su recuperación. Es consciente del proceso que debe realizar y abiertamente manifiesta querer cumplir sus sueños para poder jugar con el equipo fuera del país. Esto es muy importante. Se muestra realista, que es la parte que más demuestra cómo es su proceso de afrontamiento a la circunstancia, y manifiesta saber que por su edad no puede jugar en ciertas posiciones, pero aún sigue abierto a hacer carrera de posición como campo corto, en la cual sí puede ser aceptado. Ya él ha manifestado de que sigue estando bajo la mira y la observación de ciertos clubes, y entonces también este proceso, él tiene miedo de seguir jugando porque ve que puede ser olvidado, es decir, él tiene miedo de no seguir jugando por temor a ser olvidado por estos clubes o por estos fichadores. Entonces es muy importante también trabajar esa parte de que él pueda volver a integrarse correctamente a su actividad deportiva. Pero aún sigue cierto, y la interacción es amena y cordial. En conjunto, durante la exploración y durante la intervención y la consulta, la relación fue muy buena, fue dirigida a la intención como evaluador es servir de medio y de acompañante durante el proceso de bienestar y desarrollo del jugador como deportista. Ok, los instrumentos utilizados. Principalmente se procedió a realizar una entrevista no estructurada, que vino acompañada de también una background de lo que fue su desarrollo como deportista, además también de una exploración de un examen mental para ver cómo estaba pues todo el aspecto psíquico del paciente.
para poder evaluar y obtener información subjetiva. Además de ello, una vez recopilada la información al respecto de ciertos signos y síntomas durante la entrevista, se procede a la aplicación de un test psicométrico como lo fue el inventario de ansiedad de Beck. Entonces, a través de la evaluación realizada se puede observar, según los puntos arrojados, el cual fue de 18 puntos, que el paciente posee una ansiedad considerada como ansiedad moderada, ya que se encuentra dentro de los parámetros de la misma. Esto habla más o menos de lo que veníamos, de lo que se le comentó previamente, de que ya se había observado ciertas conductas, ciertas activaciones físicas, ciertas activaciones fisiológicas, producto también de la alteración emocional que siente el paciente. Es decir, su constructo de pensamiento está dirigido hacia un constructo más catastrófico, más condicionado, y por ello la activación emocional genera esto. La conducta es evasiva, evitar jugar, evitar poder esforzarse correctamente para no sufrir nuevamente la lesión, además también de que el estrés físico constante genera también el adormecimiento y vuelves a sentir dolor en la zona de la lesión. Por eso se insiste nuevamente el accionar de un equipo multidisciplinario para poder ayudar al paciente a otra vez obtener sus beneficios y su buen desenvolvimiento deportivo. Muchas gracias.